El día de hoy vamos a revisar algunas de las aplicaciones de las series de Taylor. Sin embargo, antes de continuar, me gustaría repasar el tema anterior. Por cuestiones de tiempo, solo revisamos un ejemplo, entonces vamos a realizar otro para que quede un poquito más claro el tema. Me dice aquí, calcule la serie de Maclaurin para la función coseno de X. ¿En dónde está centrada esta serie? ¿En cero, maestra? Sería en cero, muy bien, gracias. Puede ser que en el ejercicio me lo indique o no, si es una serie de Maclaurin. Si no me lo indica, pues entonces asumo, de todas formas, que está centrada en cero. Las series de Maclaurin son series de Taylor que están centradas en cero. Entonces vamos a desarrollar esta serie, para lo cual vamos a necesitar un polinomio que puede ser de mayor o menor grado según el tipo de serie, del tipo de función que tengamos aquí. Vamos a empezar con un polinomio de grado 4, lo cual significa que necesitamos los coeficientes desde el A0 hasta el A4. Entonces vamos a tomar K desde 0, 0, 1, vamos a repetir. 1, 2, 3 y 4. Entonces necesitamos calcular los coeficientes de ese polinomio y la fórmula, ya fueran centrados en 0 o en cualquier otro punto, la fórmula era la misma. A subíndice K sería la késima derivada dividida entre K factorial. Entonces necesitamos las derivadas de esa función. ¿Qué vamos a calcular? La késima derivada. La primera es la derivada 0, es decir, la función original. Mi función original es coseno de X. La derivada de coseno, ¿cuál es? Menos seno de X. Menos seno de... Gracias, menos seno de X. La derivada de seno sería coseno, y como ahí teníamos un menos, pues entonces la derivada es menos coseno. La derivada de menos coseno, seno de X, y la derivada de seno de X, coseno de X. Ya tenemos las derivadas, entonces ahora hay que evaluar las derivadas. Hay que evaluar cada una de las derivadas que obtuvimos en el punto que estamos tomando como referencia o donde está centrada la función, que en este caso es 0. Entonces tendríamos que coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 0. No, 1, 1. 1. Gracias. Coseno de 0 es 1. Seno de 0. Ese sí es 0. Ese sí es 0. Y aunque tenga negativo, pues sigue siendo 0. Coseno es 1, por lo tanto menos coseno sería menos 1. El seno sería 0. Y coseno es otra vez 1. Entonces ya tenemos la késima derivada, falta calcular el coeficiente. Entonces tendríamos que el A0 va a ser la función entre 0 factorial. 0 factorial es 1, entonces el resultado de esto es 1. El siguiente sería A1, que es 0 entre 1 factorial, pues sigue dando 0. El siguiente va a ser la segunda derivada, que me dio menos 1 entre 2 factorial. La siguiente sería la tercera derivada, que me dio 0 entre 3 factorial, pues sigue siendo 0. Y la última sería la cuarta derivada, que me dio 1 entre 4 factorial. Entonces con eso tenemos nuestro polinomio de grado 4, que tendría como coeficientes A0 por X a la 0, que es 1. Luego sería A1 por X a la 1, pero A1 es 0, entonces ya no lo vamos a escribir. Luego sería A2 por X al cuadrado, está centrada en 0, así que solo van a aparecer las X.
El siguiente sería A3, que es 0, entonces ya no va a estar incluido. Y el otro sería A4 por X cuarta. Tenemos ya un polinomio de grado 4 y depende de nuestras habilidades para identificar patrones. Puede ser que con este sea o no suficiente para determinar la serie. Entonces, si se fijan, yo les dije que calcular la serie y para ello necesitamos un polinomio. No les especifiqué de qué grado debe ser el polinomio. La primera vez lo hicimos con un polinomio grado 5. La segunda, que fue el que hicimos a mano, lo calculamos con un polinomio de grado 4. Y esta vez otra vez calculamos un polinomio de grado 4. Entonces, hasta aquí podemos decidir si le ponemos más términos al polinomio o si lo dejamos así. A ver ustedes qué dicen. ¿Con esos ya tenemos o le ponemos más términos? Yo diría que... Con eso se puede. ¿Con eso se puede? ¿La dejamos así? Sí. ¿Sí? Entonces digo, no hay una regla que nos diga calcúlalo con un polinomio de tal grado. Entonces aquí ya depende de nuestras habilidades. Si con eso es suficiente, pues entonces con eso planteamos la serie. Entonces la función coseno de x puede ser representada como la serie de Maclaurin o serie de Taylor, que inicia en ¿dónde? Le ponemos k igual a 0, k igual a 1, ¿en dónde la iniciamos? ¿En 0? ¿Y acá igual a 0? Esta, muy bien. Esta inicia en k igual a 0 y como es un polinomio de grado infinito, pues el límite superior es infinito. Ahora sí, ¿qué lleva la serie? ¿Cuáles son los términos que se repiten? ¿Cuáles son los que van cambiando? ¿Qué ponemos? -1 la n para alternar los signos. Muy bien. Vamos a ocupar un -1 para alternar signos. Vamos a ver si -1 a la k es suficiente o tenemos que ponerle k más 1. Si k vale 0, tengo -1 a la 0. Cualquier cosa a la 0 es 1, por lo tanto nos daría el primer término positivo. El siguiente sería k igual a 1, -1 a la 1 me va a dar -1. El siguiente es negativo, sí, entonces se queda así. ¿Qué más? Sería x a la 2n. X a la 2n, bueno, en este caso como estamos usando k, le ponemos 2k. Sobre 2n factorial. Sobre 2n o 2k, dependiendo de la variable que estemos utilizando, da igual. 2k factorial. Aquí es muy importante ponerle paréntesis. No es lo mismo 2k factorial que 2k factorial. El primero me está indicando que es el factorial de este multiplicado por 2. Un ejemplo, supongamos que k es igual a 3. El primero me está indicando que es 2 por el factorial de 3, es decir, 3 por 2 por 1. Eso me da 6 por 2, 12. Esta expresión lo que me está indicando es 2 veces k, en este caso sería 6, factorial, o sea 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Aquí me va a dar 6, 24, 120, 720. Entonces es muy importante indicar los paréntesis, en este caso si los estamos ocupando. Entonces es muy diferente este resultado a este. Entonces lleva paréntesis, sería 2k factorial y ya tenemos la serie de Taylor para la función coseno. ¿Preguntas con este ejemplo? Sí, maestra, una pregunta. Al inicio utilizamos polinomios. ¿Cómo sabemos si debemos utilizar cierta cantidad de polinomios? Es como lo que les comentaba hace rato. Si yo aquí calculo
bueno, en este caso puse 5 términos, de esos 5 términos conservo 3. Si yo considero que son suficientes para entender el comportamiento de la serie y poder plantear la notación sigma, con eso es suficiente. Normalmente se utiliza un polinomio de grado 4 o grado 5. En cambio, si yo veo que algunos se me están haciendo 0 y que pues tengo muy poquitos términos para entender la serie, pues le puedo poner más. En realidad, si se fijan, mi ejercicio es determinar la serie de Taylor o de Maclaurin, no el polinomio. Entonces, el polinomio puede ser de cualquier grado que me dé los suficientes términos para encontrar esto. Entonces, es como un paso intermedio. Ahí entra nuestra habilidad para identificar patrones. Hay quienes dicen, no, pues yo ya vi que va más, menos, y otros dicen, es que como que todavía no le entiendo bien, pues le ponen más términos y no pasa nada. El polinomio no está afectando nuestro resultado, nuestro objetivo es la serie. Ok, gracias, maestra. De nada. Maestra, ¿Sí? cuando puso el -1 a la K, ¿no es más K más 1? En este caso, no. Debe coincidir, no importa si le pongo K más 1, K más 2, K más 5, lo que sea. Lo importante es que este término me genere los signos que aparecen en esta secuencia. Si yo estoy empezando en K igual a 0, mi primer término va a tener -1 a la 0. Bueno, cualquier cosa a la 0 es 1, entonces eso va a tener signo positivo. Si yo le pusiera a la K más 1, voy a tener -1 a la 0 más 1, eso es 1, entonces voy a tener -1 a la 1, me va a dar signo negativo. Y este primer término no tiene signo negativo. Entonces, para que me genere esta, tiene que estar así, K. Bueno, igual también le podría poner K más 2, o puede ser cualquier potencia. En realidad, lo único que me interesa es que me genere esta alternancia y que para este caso empiece en positivo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, continuamos. Ahora sí, pasamos a una de las aplicaciones de las series de Taylor. El día de... ayer no, el lunes que revisábamos cómo obtener una serie de Taylor, vimos que podíamos sustituir la serie de Taylor por la función. El ejemplo fue e a la x. Calculábamos el valor de e a la 1 y e a la 5, pero no con la función, sino utilizando una serie. Entonces, vimos que las series pueden sustituir perfectamente a la función. Ustedes me van a decir, bueno, pues es más lata calcular la serie que meter directamente a la calculadora, pues e a la 1 o e a la 5. En eso tienen razón. Eso fue solo para demostrar que podemos sustituir la serie por la función y me va a dar el mismo resultado. En realidad, la utilidad es cuando no podemos usar directamente la función. Un ejemplo sería esta integral, que aunque aparentemente se ve muy sencillita, no tiene una solución analítica. Ninguna de las técnicas que vimos en la segunda unidad o las técnicas que no alcanzamos a ver por cuestiones de tiempo me sirve para resolver esta integral. Este es uno de los ejemplos de integrales que no tienen solución analítica. Sin embargo, si yo le meto a GeoGebra integral de 0 a 1 para coseno de x cuadrada, me va a dar un número. Si la meto a una calculadora que resuelve integrales, también me va a dar un número, o a cualquier software que me permita resolver integrales, me va a dar un resultado. En cambio, si yo la meto como una integral indefinida, es decir, que me dé la función, me va a marcar un error de sintaxis o indefinido o cualquiera que sea el mensaje que mande la aplicación o software que utilice. ¿Por qué? Pues porque no hay solución analítica, es decir, no hay una función que al derivarla me dé esto de aquí. Entonces, si no hay una solución analítica, ¿cómo puedo resolverla? Pues una opción es cambiar esta función por la serie de Taylor que la representa. Entonces,
tengo yo aquí el coseno de x cuadrada. No tengo aún una serie de Taylor para coseno de x cuadrada. Y ni siquiera necesito desarrollarla si ya tengo una para coseno de x. Lo único que necesito hacer es modificar esta que ya tengo. Entonces vamos a poner coseno de x, que es la misma que ya habíamos obtenido anteriormente. Coseno de x es igual a 1 menos 1 sobre 2 factorial por x al cuadrado más 1 sobre 4 factorial por x. No, ahí no lleva. Vamos a ponerle directo. Estoy ocupando mucho espacio. Vamos a ponerlo directamente arriba. X cuadrada sobre 2 factorial, no ocupo el 1, más x cuarta sobre 4 factorial, menos, sigue x sexta sobre 6 factorial, y bueno, ya el último. Vamos a ponerle x a la 7 sobre 7 factorial. Y esto en realidad para que sea una igualdad, pues debe ser una serie que continúa hasta el infinito. Maestra, ¿no tendría que ser x a la 8? Sí, gracias. X a la 8. Son números pares, tienes razón. Muchas gracias. Entonces tenemos aquí la representación de la serie de Taylor o serie de Maclaurin para la función coseno. Sin embargo, la que yo voy a trabajar es coseno de x cuadrada. Pues entonces lo que hacemos es cambiar las x por x cuadrada. Y entonces ahora tendría x cuadrada al cuadrado, x cuadrada a la cuarta y x cuadrada a la sexta. Y eso se haría con todos los términos de la serie. Entonces, cuando yo voy a resolver la integral para coseno de x cuadrada, puedo resolver la integral de 0 a 1 para, no la función, sino la serie de Taylor, que en este caso me quedaría como 1 menos x cuadrada al cuadrado, pues será x cuarta sobre 2 factorial, más x a la 12 sobre 6 factorial. ¿No es cierto en cuál voy? 4 a la 8. A la 8 sobre 4 factorial. Ya me brinqué. A la 8 sobre 4 factorial menos x a la 12 sobre 6 factorial más x a la 16 sobre 8 factorial, y pues esto va a continuar hasta el infinito, y esto se va a integrar con respecto de x. La ventaja es que esta no tiene una integral, pero como aquí lo que tengo es un polinomio, los polinomios siempre se pueden derivar o se pueden integrar. Entonces hay que integrar de 1 por 1. La integral de 1 me va a quedar x menos 1 sobre 2 factorial. La integral de x cuarta es x quinta sobre 5 más 1 sobre 4 factorial. Y la integral de x a la 8 es x a la 9 sobre 9 menos 1 sobre 6 factorial. Y la integral de x a la 12 es x a la 13 sobre 13 más 1 sobre 8 factorial, y la integral de x a la 16 sería x a la 17 sobre 17. Y pues esto podría continuar hasta el infinito. Y hay que evaluarlo de 0 a 1. Entonces ahora sí, comenzamos a darle valores. Sustituimos el límite superior, que sería 1, menos 1 sobre... 1 a la 5 sigue siendo 1 y tendría 2 factorial por 5. Una vez vamos a calcularlo. 2 factorial es 2 por 5 me da 10. Más
1 a la 9 sigue siendo 1. ¿Cuánto les da 4 factorial por 9? 24. 40. 216. 216. Gracias. Menos 1 a la 13 sigue siendo 1. ¿Me ayudan, por favor? 6 factorial por 13. 9,360. 9,360. Más 1 a la 17 sigue siendo 1. Y me ayudan, por favor, 8 factorial con 8 factorial por 17. Es 685,440. Gracias. Y pues en realidad no puedo continuar sumando una cantidad infinita de términos, entonces hasta aquí la vamos a truncar. Por lo tanto, aquí, a partir de este punto, en lugar de obtener una igualdad, lo que yo voy a obtener es una aproximación. Entonces, sustituimos en el límite superior, sustituimos el límite inferior, que es x igual a 0, y como todos los términos contienen x, pues todos me van a dar 0. ¿Me ayudan haciendo esa suma, por favor? 1 menos 1/10 más 1 sobre 216 menos... ¿Ya le salió? Me sale de 0,904. 900. ¿Me da 5 decimales, por favor? Después de 4 se pone un 52. 52. Ok, muy bien, gracias. Entonces no obtuvimos una igualdad, en realidad lo que estamos obteniendo es un valor aproximado. Sin embargo, como podemos observar, los términos que están después son todavía más pequeños, entonces en realidad el cálculo que tenemos hasta este momento es muy preciso. ¿Por qué? Porque los que aparecen después, pues en realidad son una cantidad que contribuye muy poco al resultado final. Entonces, esta es una forma de aplicar una serie de Taylor para resolver una integral que no tiene solución analítica. ¿Dudas con este ejercicio? No muestra ninguna. No, muy bien. ¿Cuánto era la respuesta? ¿Mande? ¿Cuánto era la respuesta del ejercicio? Pues, Creo que esa no la anoté. Déjenme, ahorita la calculamos rápido. Si la metemos a GeoGebra, vamos a ponerle aquí. La integral de coseno de x cuadrada desde 0 hasta 1 con 10 decimales me da 0.904524239. 42379. Con GeoGebra a 10 decimales, probablemente si le ponemos pues más decimales, nos dé más términos. Sin embargo, pues tener una precisión de décima, milésima, 10 milésima, de una 100 milésima, pues yo creo que es, para la mayoría de los cálculos, pues creo que es suficiente. Y bueno, esta es una forma de aplicar una serie de Taylor para una integral. También podemos aplicarla para calcular un límite, como es en este ejercicio de aquí. Nuevamente,
vemos que no podemos sustituir directamente la función. Si x tiende a 0, entonces yo tendría aquí el seno de 0, 0, menos 0, 0, y eso dividido entre 0 a la 6 sigue siendo 0, entonces 0 entre 0 es una indeterminación, por lo cual no puedo sustituir directamente este valor, al menos así como está expresado. Sin embargo, puedo cambiar la función seno de x cuadrada por la serie de Taylor que la representa. Entonces, nuevamente, tengo seno de x cuadrada, no tengo ya la serie para seno de x cuadrada, podría obtenerla, aunque probablemente me tarde mucho más y sea un poco más complejo a que si simplemente tomo la serie para la función seno de x y la modifico. Para las funciones representativas, seno, coseno, tangente, las 6 funciones trigonométricas, pareja a la x y logaritmo natural de x, podemos encontrar las series de Taylor en cualquier libro de integral. Entonces, incluso si no la tengo a la mano, busco en cualquier libro y la voy a encontrar. Entonces, nuevamente, vamos a desarrollar la serie para la función seno de x. Y en este caso sería k igual a 0, tengo menos 1 a la 0, cualquier cosa a la 0 es 1, entonces el primer término va a ser positivo. X a la 0 más 1, me va a quedar x a la 1. 0 más 1 es 1 factorial, se quedaría así. El siguiente término es cuando k vale 1. Menos 1 a la 1, el siguiente término va a ser negativo. 2 por 1, 2, más 1, 3, entonces voy a tener x a la 3 entre 3 factorial. El siguiente es cuando k vale 2, menos 1 al cuadrado, ese término va a ser positivo. 2 por 2 es 4, más 1, 5. X a la 5 entre 5 factorial. El siguiente va a ser negativo y voy a tener x a la 7 entre 7 factorial. Y pues esto va a continuar hasta el infinito. Creo que con esos tenemos suficientes para resolver el ejercicio. Entonces, en este límite, en lugar de utilizar la función directamente, voy a utilizar la serie de Taylor. Entonces, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de seno de x cuadrada. Ah, bueno, es cierto, nos faltó el x cuadrada. Seno de x es eso y seno de x cuadrada sería x cuadrada al cubo, x cuadrada a la 5, ya no dejé espacio, x cuadrada a la 7. Entonces aquí me va a quedar que el primer término es x cuadrada, el siguiente es x a la 6 sobre 3 factorial, el siguiente es x a la 10 sobre 5 factorial, el siguiente es x a la 14 sobre 7 factorial, y pues aquí va a continuar hasta el infinito. Esa sería la parte de seno de x cuadrada. Luego tengo menos x cuadrada, y el resultado de todo eso al final lo voy a dividir entre x sexta. Hay que empezar a simplificar. Aquí me falta el cuadrado. Yo puse el paréntesis para que pudiéramos identificar la parte que corresponde a la función seno de x cuadrada. Sin embargo, no son necesarios porque en realidad todos estos términos se están sumando. Entonces aquí tengo un más x cuadrada y aquí tengo un menos x cuadrada. Este se va a eliminar con este. Y me va a quedar solamente el límite cuando x tiende a 0 de... Ahora tengo x sexta entre menos x sexta entre 3 factorial más x a la 10 entre 5 factorial menos x a la 14 entre 7 factorial más pues una cantidad infinita de términos, pero todos ellos se van a dividir entre x sexta. Entonces aquí podemos empezar a simplificar dividiendo cada término entre x sexta. X sexta entre x sexta, pues solamente me va a quedar menos 1 sobre 3 factorial.
El siguiente es positivo y voy a tener x a la 10 entre x sexta, x cuarta sobre 5 factorial, menos x a la 14 entre x sexta, x a la 8 sobre 7 factorial, y pues aquí todavía tengo más términos porque va hasta el infinito. Sin embargo, en el límite me está indicando que x tiende a 0. Por lo tanto, este sería 0, este sería 0, y como todos los que aparecen después también tienen x, también se harían 0, y el resultado de ese límite se puede reducir a menos 1 sobre 3 factorial, o sea, menos 1 sexto. Y ese sería el resultado del límite. No podemos evaluar directamente seno de x cuadrada, pero sí lo podemos cambiar por la serie de Taylor que la representa.